La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 3. Por la fe. Oh, Gálatas insensatos. Ellos no usaron sus propios poderes de percepción, ¿Quién os fascinó influencia perjudicial. para no obedecer a la verdad? Se refiere a Jesucristo y el crucificado. A vosotros, ante cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado, como si lo vieran. Pablo predicaba la cruz con tal intensidad que sus oyentes podían ver a Jesucristo crucificado entre ellos. Lamentablemente, solo unos cuantos predicadores modernos siguen su ejemplo. Esto solo quiero saber de vosotros. Les convenceré de su error por este argumento. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Se refiere a ser nacido de nuevo. En ese momento, el Espíritu de Dios entra en el corazón y la vida del nuevo creyente. Se recibe solamente al confiar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu? ¿Piensan ustedes que ya se puede llegar a un estado de madurez espiritual por su propio esfuerzo? ¿Ahora os perfeccionáis por la carne? Estos Gálatas practicaban la salvación por fe y santificación por sí mismos, que es precisamente también la condición de la mayoría de los cristianos modernos. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Ustedes han sufrido la persecución debido a su aceptación de Cristo. No lo deseche. Esto es, si fue en vano. En esencia dice, espero que no sea en vano. Aquel, El Señor Jesús, pues, que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿lo hacía por las obras de la ley o por el oír con fe? es evidente que todo lo que el Señor hace fue hecho en base de que el creyente exhibe fe. Nunca es por las obras de la ley. Abraham. Así como Abraham creyó a Dios El patriarca fue justificado por fe, no por obras. y le fue contado por justicia. La justicia de Dios está imputada a una persona solo sobre la base de la fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Juan capítulo 8, verso 56. Sabed, por tanto, que los de la fe, Presenta la fe, y la fe sola, como el fundamento. Pero el objeto de la fe debe ser siempre la cruz. estos son hijos de Abraham, Los hijos legítimos de Abraham. y viendo antes la Escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, La palabra de Dios como el fundamento de todas las cosas. predicó antes a Abraham las buenas nuevas, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Luego los Quien quiera que fuera. de la fe En Cristo y la cruz. son benditos con el creyente Abraham. Él recibió la justificación por la fe, y así también nosotros. La sola fe. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. El creyente solo puede estar bajo la ley o la gracia. Es la una o la otra. Solo se puede recibir la gracia a través de la cruz. Si alguien confía en la ley, cualquiera que fuera esa ley, es maldito. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Para alcanzar la justicia de la ley, se tiene que guardar la ley intachablemente. Por ello, sin fallar. Tal es imposible, de modo que deja solo la cruz como el medio de la salvación y la victoria. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, Porque es imposible para el hombre guardar perfectamente la ley. porque el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2, verso 4. La fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Pero la ley no es de la fe, Los dos principios, el de la ley y el de la fe, como medio de la justificación, son mutuamente exclusivos el uno del otro. sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. El creyente tiene una alternativa. Él puede intentar vivir esta vida según la ley o según la fe. Él no puede vivir bajo las dos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, Él nos redimió en la cruz. hecho por nosotros una maldición, Él topó la pena de la ley, que era la muerte. porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en un madero, Deuteronomio capítulo 21, versos 22 al 23. para que la bendición de Abraham La justificación por la fe
llegar a los gentiles en Cristo Jesús, lo que Él hizo en la cruz. para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Todo pecado fue expiado en la cruz, que canceló la deuda del pecado del creyente, haciéndolo posible para que el Espíritu Santo entre en la vida del creyente y more allí para siempre. Juan capítulo 14, versos 16 al 17. El pacto. Hermanos, hablo como hombre. Ahora expone un argumento para mostrar que el pacto de Dios hizo con Abraham todavía está vigente. Aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. En otras palabras, el pacto de justificación por la fe no puede romperse ni ponerse a un lado. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A todos aquellos que han recibido la salvación por fe en Cristo. No dice, y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham era Cristo, y Cristo es Dios, y también hombre. Por lo tanto, el pacto no puede ser quebrantado. Esto pues digo, la ley, La ley de Moisés, que fue hecha 430 años después, no abroga el pacto confirmado de Dios en Cristo, se refiere al pacto abrámico, que es la justificación por la fe. para invalidar la promesa. En otras palabras, la ley de Moisés no anuló el pacto abrámico. De hecho, ese pacto todavía está vigente. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. La herencia no puede provenir de ambos pactos y, de hecho, no puede provenir por la ley. Pero Dios la dio gratuitamente a Abraham por la promesa. El verbo dio es en el tiempo perfecto del indicativo, lo que significa que Dios dio la promesa acerca de Cristo como una promesa permanente que no puede ser reemplazada ni modificada. La ley. Pues, ¿de qué sirve la ley? ¿Para qué vale la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, Fue dada para definir el pecado. hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, Cristo es la promesa. ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador, Moisés era el mediador de la ley. y el mediador no es de uno. Para ser un mediador se requiere más de una persona. En otras palabras, el mediador es la persona intermedia entre dos o más personas que están enemistadas. Pero Dios es uno. Dios es el mediador del nuevo pacto, pero de un modo diferente que Moisés. Jesús es Dios, y también Jesús es hombre. Por consiguiente, el nuevo pacto no depende del hombre como tal, sino más bien el hombre Cristo Jesús. Por lo tanto, este pacto no puede fallar. Luego la ley es contra las promesas de Dios. Existe una respuesta negativa. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley de Moisés podía demostrar al hombre lo que él era, pero no tenía ningún poder de cambiarlo. Pero la escritura encerró todo bajo pecado. La ley no podía ofrecer vida eterna, solo podía exigir castigo, que era la muerte. Para que la promesa fuese dada a los que creen por la fe de Jesucristo. La vida eterna es por fe en la promesa, quien es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. En otras palabras, la palabra creen demanda que Cristo y la cruz siempre deben ser el objeto de nuestra fe. Y antes que viniera la fe, En realidad dice en el griego, antes de la fe. En resumen, se refiere a Jesucristo y el crucificado. estábamos guardados bajo la ley, En efecto quiere decir, manténgase bajo llave. encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Indica que la ley señalaba a Cristo, siempre a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, Debiera traducirse nuestra tutora. para llevarnos a Cristo, Declara lo que el resultado final de la ley fuese destinado. para que fuésemos justificados por la fe. Nos indica que la ley no tenía ninguna función permanente, sino que servía solamente hasta que viniera Cristo. Es solo por la fe en Cristo que puede justificarse. Pero al llegar la fe, Pablo se refiere a la obra terminada de Cristo en la cruz. ya no estamos bajo el ayo. Realmente debiera decir, ya no estamos bajo la tutela de la ley. La ley fue totalmente cumplida en Cristo. La fe. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Toda persona que es salva y toda persona que fue salva o será salva
es salva solo por la fe en Cristo Jesús, lo cual se refiere a lo que Él hizo en la cruz. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, El bautismo en su muerte en el Calvario. Romanos capítulo 6, versos 3 al 5. La referencia no es el bautismo en agua. de Cristo estáis revestidos. Quiere decir, está revestido con Él. Juan capítulo 14, verso 20. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, Todos tienen una vida común en Cristo Jesús. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El fin de la clase, estatus y distinción social. Esta sola frase corresponde al racismo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois. Cristo es la simiente de Abraham. Por eso, mi unión con Cristo me convierte en la simiente de Abraham también. Y los herederos conforme a la promesa. Herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 17.